Hola, un saludo. En este video me propongo hacer un análisis del cuento Los gallinazos sin plumas del escritor Julio Ramón Ribeiro, publicado en 1955. Para empezar es necesario tener en cuenta el contexto de la obra, que nos ubica a una Lima, a un barrio popular en Lima en los años 50, en donde precisamente en este año hay unas tensiones sociales producto de la posguerra, lo que va a llevar a unos procesos de urbanización que va a afectar a los más desfavorecidos. Encontramos entonces también una historia que habla de un señor, un abuelo con sus dos nietos, que se va a tensionar entre una pobreza extrema y la avaricia de Don Santos en alimentar a su cerdo, obligando a los niños a buscar comida en los basureros. Bueno, de esta manera, Ribeiro logra establecer una crítica social a las estructuras sociales y familiares de la época. Es preciso tener en cuenta que Ribeiro no pertenece al boom, aunque está dentro de esta época, ya que no hay un realismo mágico ni unas estructuras experimentales, sino que Ribeiro nos habla de una manera muy cruda del abuso como un ciclo interminable, una cruda de la miseria. Muy bien. Dentro de los elementos literarios encontramos dos. El primero de ellos es la simbología de los animales, que es muy fuerte, los gallinazos, el cerdo y el perro. Bueno, los gallinazos indudablemente van a representar a los niños que son obligados a sobrevivir como carroñeros y también a ser tratados como desechos de su entorno, de esta ciudad. El cerdo pascual va a hablar de la avaricia y de la explotación y paradójicamente también de cómo en medio de esa pobreza es un señor Don Santos que quiere alimentar a un cerdo mientras sus nietos y él aguantan hambre. Con el perro, Pedro va a encarnar la brutalidad de las acciones de los personajes, especialmente con Don Santos cuando lo lanza al chiquero donde está el cerdo, cuando ya no le sirve, simplemente cuando son meros objetos, va a encarnar la brutalidad. Dentro de los elementos literarios, el segundo, la ciudad y la crítica social. Vamos a ver entonces que la ciudad no solamente como un escenario, sino también como un reflejo de la descomposición social. Y hay una narración, una descripción de una ciudad que es totalmente marginal, individualista, ensimismada, cada quien está por su lado, lo cual no va a aludir nada más a la materialización de la pobreza y, y de la marginalidad, sino también las afecciones, o sea, de cómo también hay una pobreza y una carencia del afecto, de las emociones, incluso con las relaciones que se dan allí entre el abuelo y sus nietos. Ya a grosso modo, en el análisis crítico vemos la violencia y el abuso que se representa en la figura de Don Santos como la figura del opresor que perpetúa el sufrimiento de los más vulnerables, en este caso de los dos niños. La deshumanización de la pobreza es una explotación infantil, son niños que no tienen infancia, pero que tampoco tienen unos derechos, sino unas obligaciones que los reducen a ser unos gallinazos sin plumas. Y la imposibilidad de escapar es porque no hay como tal una libertad o una esperanza, simplemente nos queda la pregunta con el final es si de verdad se puede escapar a estas condiciones o de pobreza. Pasajes claves de la obra me parece súper interesante la relación entre el cerdo pascual, eh, que nos va a hablar de esa avaricia que se presenta entre Don Santos con el cerdo, el maltrato de los niños por parte del abuelo, que va a normalizar la violencia como una manera de mantener el control, y la vida de los niños, como lo dije hace un momento, que también me parece que ese final abierto de esa deja una incertidumbre, pero también una reflexión en nosotros, los lectores. En resumen, entonces considero que esta obra, este cuento, es una obra que impacta totalmente desde lo simbólico, desde la descripción de su narrativa y que enfrenta al lector con la cruda realidad de la miseria humana sin ofrecer un consuelo. Muchas gracias.